Bueno, ahí estamos. Ya Gustavo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo Vos bien? sabés que el tema que vas a tocar hoy me toca de cerca Sí. porque enfrente de la casa de mi novia, que es mi Ajá, esposa, bien. estaba la Industrias Eduardo Salari, ahí sobre la General Paz, muy cerquita de De Crovara. Crovara. Era una parte, porque la otra creo que estaba en Marcos Paz, por allá, ¿no? Después tuvo, bueno, no, vamos a hablar un poquito de eso, después fue Mercedes, pero bueno, ya Ah, Mercedes, lo Mercedes. vamos a ir desarrollando de a poquito. ¿Te acordás la canción? ¿Cuál canción? Que decía, pero este era, ¿De la publicidad que decís decía, vos? y es El auto 13B, con más el calle. auto con más calle. Sí, señor, Claro, sí, eso. señor, me acuerdo. Me volví loco buscándola en YouTube, pero No no la está. encontré. Así que si llega a estar y alguno la quiere compartir, bienvenido. Estaba buena, estaba buenísima. Sí, 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 sí. Bueno, como bien dijiste, hablamos de lo que podríamos decir una segunda parte del 13B. Cuando hablamos del 13B, pensamos naturalmente en el Citroën, ¿no? Que fue obviamente la marca que lo introdujo en Argentina en 1969, ¿no? Como evolución del 12B, aunque los dos vehículos convivieron, de eso hemos hablado en alguna oportunidad. En este caso, hablamos de Industrias Eduardo Salari, como vos bien dijiste. ¿Quién era Salari y quién es? Pues todavía está, por suerte, entre nosotros. Salari es un ingeniero que entró de muy joven a una empresa que tal vez recuerdes, Daewoo Bosch. Claro, sí, los ¿Sí? amortiguadores. Exactamente, un autopartista muy importante, prácticamente la proveedora de toda la industria automotriz de los años 60 y 70, también hacía direcciones hidráulicas bajo licencia de Bendix. Bueno, él ingresa, apenas se recibe, muy joven, y es una carrera espectacular, meteórica, ¿no? Llega a gerente general muy rápido. Es una empresa de capital nacional que había conseguido la licencia de Bosch, que era una marca alemana, ¿sí? Pero después se constituye como una empresa totalmente argentina. Mucho tiene que ver las políticas que aplica Salari. Algo interesante, en un momento Salari llega a un acuerdo con Fangio, y esta fue una de sus genialidades como empresario. ¿Para qué? Para fabricar una marca de amortiguadores con la sigla JMF, que se comercializaba en Estados Unidos. O sea, lograron exportar amortiguadores que se utilizaban como equipos de reposición para autos de alta gama en el mercado norteamericano, de modelos de marcas alemanas o de marcas también japonesas, ¿no? O sea, él hace un crecimiento exponencial en muy poquito tiempo. Y acá la otra historia paralela que se va dando mientras ocurre eso es que Citroën en Argentina empieza a perder capacidad financiera, volumen de venta, y finalmente cierra en 1979, ¿no? Cuando eso ocurre, estamos hablando cuando se abre El último que era el Prestige. ¿La verdad? El M28 El fue M28. el M28, que fue el con el cual cerró la producción nacional fines del 79, ¿no? Entonces, cuando eso ocurre, después Citroën continúa en Argentina como importadora, tal vez te acuerdes del Visa, el CX, Claro, sí. GS, ¿no? Que vinieron en esos años, 79, 80, 81, hasta el 82. Hubo una categoría con GNC de esos. ¿De cuáles? Del Citroën, el AX creo que era. Ah, sí. El AX, sí, corría. A eso no me... Corría junto al turismo carretera. Me acuerdo Sí, haber sí. visto una vez que fui al TC, los 80, que había una categoría monomarca de Yes, que corría como antesala del turismo carretera. No sé cuánto habrá Sí, durado claro. eso, pero sé que hubo. Bueno, y entonces, cuando se va a Citroën, queda como importadora, cambia de la razón social de Citroën Argentina, Automóviles Citroën, y Salari, que ya era el dueño de la empresa de Daewoo, adquiere Automóviles Citroën a los franceses, ¿no? que se desprenden de su presencia en Argentina, y entonces él adquiere la razón social con la idea. Él se da cuenta, está por terminar la guerra de Malvinas, sabe que se va a venir el cierre de las importaciones y dice, vamos a tener que fabricar de nuevo. Entonces quiere negociar con Citroën de Francia a ver si le permiten fabricar el 13B. Obviamente Citroën les dice que no, pero él consulta con sus abogados y se da cuenta que podía seguir fabricando, o volver a fabricarlo, mejor dicho, porque los diseños estaban vencidos ya. Digamos, la patente de uso, de explotación de los diseños ya había pasado su plazo de tiempo. Lo que no podía hacer, obviamente, era venderlo como Citroën. Entonces utiliza la denominación 13B y su empresa, Yes, que surge finalmente de la fusión de lo que fue Automóviles Citroën con Daewoo. Entonces él concentra la producción de autos
amortiguadores y direcciones hidráulicas. Crea esta empresa que es IES, que se constituye fines del 82. Entonces, es algo muy interesante. Que agarró todas las matrices que tenía. Claro, hizo algo muy interesante. Cuando Citroën se va, intenta rematar todo lo que han sido matrices, componentes para la producción, etcétera, etcétera. Los rematadores de los bienes de Citroën se ponen en contacto con Salari y le decimos, tenemos todo esto, ¿te interesa? Bueno, obviamente le interesaba. Salari adquiere eso, al mismo tiempo se pone en contacto con los viejos proveedores de Citroën. Pensaba que había pasado muy poquito tiempo. Claro, 2 años. Entonces estaba todo. Y también habla con los que habían sido los concesionarios de Citroën, que había como 80 concesionarios. Les dice, bueno, tengo ganas de volver a fabricar el 13B, todos acompañan, apoyan. Y así es que en el año 82 se arma el primer prototipo del IES 13B, que se presenta comercialmente en abril de 1980. Claro. Era re simple, refrigerado a aire, vos lo podías desarmar Yo me acuerdo cuando era chico, no sé si en el programa de Pipo Mancera, creo que fue, sí. Era una encuesta, ponían a 4 chicas a ver quién la desarmaba más rápido. Y le sacaban el capó, las puertas, claro, la tapa baúl, claro. Desarmaban la rueda en 5 minutos. Sí, era muy simple, es muy simple. El chasis pelado. Exacto. Y aparte un auto económico, funcional, bueno, había repuestos por todo el país. Por eso es que Salari dice, voy a retomar. Y aparte pensemos lo siguiente, después del cierre de importaciones había muy poca oferta de autos chicos. Tenía solamente el Fiat 147 que hacía Sebel y el Renault 4. Con lo cual había una demanda que no estaba satisfecha. Entonces Salari le apuesta a eso, ¿no? Le va a costar bastante producir, no por el tema técnico, sino porque no lo habilitaba el gobierno argentino, no lo reconocía como terminal automotriz. Eso llevó mucho tiempo hasta que finalmente resuelve ese tema. Cuando se presenta en abril del 83, era el auto más barato del mercado argentino, 388 millones de pesos. Claro. ¿Cuánto sería el más caro, que era la Coupé Fuego? 1.600 millones de pesos. Mirá los números de los que estamos hablando. 1.600 millones, los chicos se ríen, ¿no? Claro. Pero bueno, eso fue Argentina, hace más de 40 años, ¿no? Cifras tremendas. Pero bueno, entonces con esto retoma, queda el auto prácticamente igual al M28 que recién te comentaba, con algunas modificaciones menores. Por ejemplo, la radio estaba incorporada como equipo de serie, cinturones de seguridad, le modifican las correderas de las butacas delanteras, y así entonces vuelve a producirse en Argentina el Citroën con bastante dificultad. Él al principio estaba en las instalaciones de la calle Cepita, que habían sido la vieja fábrica de Citroën, ¿sí? en el barrio de Barracas, pero construye, y esto es algo muy meritorio para destacar, lo que vos recién mencionabas, la planta que estaba en Mercedes, provincia de Buenos Aires. En realidad la localidad se llama Gowland, sobre la ruta 5, llegando a Mercedes, lo ves a mano izquierda. Acá vemos el proyecto, los arquitectos Laua y Candreva le diseñan un predio que iba a tener 4 naves, como las que se ven ahí, de 16.000 metros cuadrados de superficie cubierta. La idea era producir con buen volumen y con una integración nacional que él quería que fuese del 100%, ¿no? Una ambición bastante importante. Se va a acercar bastante a ese porcentaje, por lo que les decía recién. En Argentina ya estaban desde antes todos los componentes que hacían los proveedores, más las máquinas que él hereda de lo que había sido, que él le compra al chatarrero de lo que había sido la vieja Citroën en Argentina, ¿no? Bueno, y así arranca esta etapa industrial muy interesante. Pensemos que era una Argentina que estaba complicada financieramente, que venía un proceso de desindustrialización importante. Él podría haberse comprado propiedades y especular con eso, y sin embargo puso gran parte de su fortuna en esto. Una planta industrial de cero, o sea, no es que compra algo que ya estaba operativo, ¿no? Con todos los riesgos que eso implica. Así que bueno, acá ya estamos viendo... Hacía la furgoneta también. Claro, primero fue el auto y poco tiempo después la furgoneta, que se llamaba IES Cargo, ¿sí? Con algunas leves modificaciones. Y también, no tenemos imágenes porque eso lo vamos a desarrollar en otro programa, empezó a fabricar lo que había sido el Meari. ¿Te acordás del Meari? El Meari, sí. Él le puso Safari, ¿no? Le puso Safari, exactamente. Y después la gringa, eso también. Eso lo vamos a dejar para otro programa también. Sí. Y después hizo el con palanca al piso. Bueno, ahora vamos. Esa suspensión la hizo Pronelli. Ahora vamos a eso. O sea que bueno, el primer regreso lo tenemos acá, ¿no? Con el 13B. ¿Tuvo éxito esto no? Bueno, ¿Se vendió o no? Sí, se vendió. Lo que pasa es que él tenía dificultades
para producir, ¿no? Para producir en gran volumen, sobre todo porque recién estaba empezando con... Me acuerdo que te daban un plan de pago. ¿Viste? Exactamente. Entonces, una forma justamente para incentivar o facilitarle a la gente que llegue al 0 kilómetro fue el plan de cuotas llamado Contrato Yes, ¿no? Que sale prácticamente en paralelo con el lanzamiento del 13B. Ahora bien, Salari era un tipo ambicioso, tenía muchas buenas ideas de desarrollar una verdadera industria argentina, y él quería que, si bien este fue el primer paso, tomar el 13B histórico, casi igual a como lo hizo Citroën, pero el objetivo era desarrollar una industria automotriz nacional con diseño e ingeniería propia, ¿no? Entonces, el plan era paulatinamente a este modelo empezar a modificarlo, hacerle actualizaciones para que se vaya despegando de la imagen de Citroën y, entre comillas, argentinizando. Sacame una duda porque no me acuerdo. Los faroles de este se movían, ¿no? Del 13B. Lo podías girar para abajo, tenía una ruedita, ¿no? Tenía una regulación en función de cómo fuese la carga, ¿no? Entonces, como parte de la evolución que pretende hacer Salari para llegar a esta producción totalmente nacional, el primer paso que da es un restyling de este 13B que se va a conocer como IES América. La América. IES América, ¿no? Que acá estamos viendo, fíjate, un trabajo previo. Tenía faros redondos, mirá. Claro, creo este es un dibujo. Integrados al guardabarro. Hoy lo llamaríamos render, ¿no? Esto es muy interesante cuando no existía, digamos, el uso de la computadora tan masivo para el diseño. Había técnicas como, por ejemplo, agarrar una vieja foto y con aerógrafo modificarla, ¿no? Entonces, un artista de aquellos tiempos, con una experiencia en publicidad, reinterpreta un poco la idea que era actualizarlo modificando los faros, modificando lo que se podía hacer sin una gran inversión, ¿no? Los mismos arquitectos que hicieron que diseñaron la planta industrial se meten en el restyling del 13B, ¿no? Y entonces, esto, como les decía recién, fíjate que ese IES 84 estaba pensado ahí, arranca el proyecto, y ellos logran entonces, con algunos cambios, darle otra cara, darle otro aspecto y mostrar que los planes de Salari de producir en serie eran reales y de también darle un estilo local particular también, ¿no? Entonces llegamos a comienzos de 1986 y se presenta entonces el IES América con modificaciones en el frontal. Acá estamos viendo parte, faroles cuadraditos y ya agarrado el guardabarro. Esta foto es interesante porque estamos viendo parte del proceso de diseño, ¿no? Esto sería un prototipo. Para golpe de plástico. Claro, para golpes de plástico con la parrilla integrada, ¿sí? Recordemos que la parrilla del 13B de Citroën estaba integrada al capó, acá es al revés. Tenemos los faros cuadrados sobre los guardabarros, se ve el loguito IES ahí arriba, también se modificó un poquito el capó y la parte trasera también recibe un cambio, otro paragolpe de plástico y nuevas ópticas. Este es el primer gran intento, ¿no? Que me gustaba más el original. Sí, es lo que iba a decir. Bueno. Las luces medias polémicas, así cuadradas, ¿no? Más lindo. Y es un poquito más, claro. Y bueno, sí, lo que pasa es que eso fue un recurso más tirando forzado. a un Dian 6, que era el español. El Dian que llegó en los 80 muy importado. Lindo auto, ese claro, hermoso. Que tenía faros cuadrados, pero más integrados al guardabarro, que para lo que es en aire cierto se lo nota un poquito Ahora, más Gustavo, forzado. De esto viste que casi no hay ninguno en la calle en IES, es muy difícil verlo. Es difícil, pero el Club Citroën... En el interior. Sí, el Club Citroën... No, por ahí un 13B sí ves, un histórico, sí. Pero un de estos IES... acá está viendo la una América, acá está viendo la publicidad. Mirá eso, 79 australes por mes. ¿Por qué? Este era un plan media cuota que lanza Salari como para poder incentivar las ventas de este modelo y le va bastante bien. En ese 1986 se vendieron casi 3.000 unidades. Fue el año récord de la empresa IES, ¿no? Una segunda evolución del América, y acá viene lo que vos muy bien comentabas recién. Salari lo contrata a Pronello como asesor técnico, ¿sí? Acá tenemos estos cruces de los cuales yo cada tanto les comento, entre alguien que viene del automovilismo y se vincula con la industria. Con ¿no? la industria, claro. Entonces, Pronello, con todo ese expertise, es contratado por Salari con la idea de desarrollar vehículos inéditos, utilizando parte de lo que había sido Citroën, pero
en la medida de lo posible, agregarle componentes totalmente nacionales. Y Saler entonces se pone a trabajar en un diseño bastante más audaz desde el punto de vista estructural del auto, y en paralelo también van trabajando los diseñadores en algunas modificaciones adicionales. Acá estamos viendo todavía El América. el América en sus primeros meses después del lanzamiento. Entonces, ¿qué hace Pronello? Y esta es otra versión interesante. Está linda esta, ¿eh? La IS Cargo también va a adoptar el mismo styling del América, ¿no? Es decir, con el frontal como recién lo estábamos viendo, ¿no? Entonces, la evolución del trabajo que hacen en conjunto, esto es algo, recordarás posiblemente, seguramente que sí, las famosas furgonetas de Entel. De Entel, que eran ¿no? verdes. Que eran verdes. Bueno, acá se produce una renovación también en los años 80. Entel, que era la empresa de telefonía del Estado argentino, ¿sí? Empresa Nacional de Telecomunicaciones, le compra a IES una cantidad importante de furgonetas, más de 400, IES Cargo también, con algunas modificaciones o adaptaciones para el uso que prestaban estos vehículos, ya que se reedita lo que había pasado con Citroën desde los años 60, ¿no? Bueno, volviendo entonces al trabajo de Pronello, él hace un cambio muy importante en el chasis, hace un chasis tubular con cuadernas, modifica el sistema de suspensión distinta, ¿no? Exactamente, una suspensión más tradicional, con cuadrilátero deformable. Para lo que hagamos deformable. Exactamente, Era raro, ¿viste? Era medio alto. Con ballestas y amortiguadores. Y así nace lo que fue conocido como Super América. Le mandó palanca al piso. Y claro, y ahí le pone, acá estamos viendo el chasis que diseña Pronello, y entre otras modificaciones, como bien decís, palanca al piso, toda una innovación para este auto, y frenos a disco delantero. O sea, se hace una mejora bastante importante. Y acá está viendo el Super América, que es muy parecido a la América. Sí. La diferencia la vas a notar. La carrocería igual. La mismo frontal. El parabrisas, fíjate que ha cambiado, porque le quitaron la típica rejilla que estaba por debajo de ventilación, entonces hizo un parabrisas de mayor superficie. Con esto se logró bajar un poquito la altura del puesto de conducción, y acá hay un restyling muy importante. Diferente. Estos diseñadores que recién les mencionaba hacen un trabajo Eso está bueno, muy interesante de reestilizar por completo el habitáculo, ¿no? Un nuevo panel de instrumentos con esas teclas, estos comandos satelitales que no sé si recordás que el Citroën Visa también los tenía, que vino parecido. importado. Uno de los dos arquitectos que rediseñó, mejor dicho, el América, tenía un Visa y se inspiró un poco en eso, entonces lo aplica acá, ¿no? Un panel de instrumentos entonces de mayor legibilidad. Vemos un volante de poliuretano, ¿sí? De inyección de poliuretano. Algo se ve del panel, fíjate, el panel de puertas con pana. Claro, ¿sí? está bueno. Está lindo. Lo mismo las butacas, o sea, se lo mejora mucho el auto, o sea, cambia. No sé cómo sería el andar, porque no anduve nunca, pero Sí, yo no tuve oportunidad tampoco. Supongo que sería bueno. Y también había algo que ya aparece con el América, y que me olvidé de mencionar, un sistema de encendido con una tarjeta. Un sistema electrónico que vos colocabas una tarjeta, y también un sistema antirrobo de diseño también propio, que lo hace a cargo del departamento de electrónica de IES, ¿no? Es decir, que esta empresa tiene la propuesta de producir con mucha integración local, y a su vez empezar a desarrollar variantes en la medida de lo posible, ¿no? Contaban con el apoyo, por ejemplo, cuando se inauguró la planta de Mercedes, que recién mencionábamos, vino nada menos que Fangio. Fangio es un tipo que bancaba, se comprometió. Siempre Fangio ha sido muy solidario con el tema del desarrollo de la industria argentina, y entonces estuvo presente en este relanzamiento, ¿no? Bien, lo que no acompaña, obviamente, es la situación del país, lo hemos hablado en muchas oportunidades. ¿Hasta cuándo bajó la cortina? Y hasta el 90, 89, 90 fueron los últimos vehículos que se llegaron a producir, y eso entró en una situación financiera muy delicada, y entonces que lo obligó a cerrar sus puertas de manera definitiva en 1990, después de haber fabricado de este modelo y de sus variantes, es decir, 13B, América y Super América, poco más de, o alrededor de 12.000 unidades. O sea que fue una producción seriada, valga la redundancia, en serio, ¿no? No es que fue un simple armado con componentes que pudieran haber quedado de los
de los viejos 13B. Así que lamentablemente IES no tuvo continuidad. Yo la considero, junto con ENIAC, que hace poquito habíamos hablado de la Durango, los intentos más importantes que hubo en los años 80 por constituir una verdadera industria automotriz de capital nacional con desarrollos locales muy interesantes y muy valorables cuando lo ves en perspectiva histórica, ¿no? En Argentina eso tiene un valor por eso, superlativo. Exactamente. Pero bueno, el 13B, yo tuve un 12B, que era a fondo da 85. Mirá, y ahí está. Uy, ahí está, Gustavito. Lo probaste. Esto es hoy. Claro. Mirá. Así llegué. Ahí está. Lo dejé acá en Lindos el... colores tenía, pero respetaba Sí. los colores originales de Citroën, ¿viste? Parecidos. Había una gama interesante cuando los autos venían en color, ¿no? En color. No A mí me eran gustaban todos mucho Ahora no escala- eran blanco y gris. Exactamente, no todos escala de grises. Me gustaban mucho las llantas del Citroën. Sí, estaban Claro. buenas. Y las gomas Muy Tenía finitas. sencillas. las llantas caladas de... Claro, y claro, con las gomas finitas gastaba menos. sí. No gastaba nada, igual era. No, era un auto económico. que te hacía alrededor de 6 litros, te consumía unos 6 litros cada 100, siempre Sí, depende del uso que le des, No gastaba nada, pero aparte era recontra funcional. Podías sacar los asientos y lo usabas como camioneta. Tenías calor, corrías el techo para atrás, tenías Claro. libre. Tenía ventilación. En el No, interior, muy funcional, en el muy interior, funcional. muy usado por las maestras. Las maestras, Ah, claro. mirá. Yo tenía mi maestra de tercer grado Iba cuando con el viví. 13B, sí. Yo viví en 25 de mayo, vivía en De 7 y ahí me 33. dijeron que te echaron. Claro, sí, después me echaron. Pero tenía a mi maestra de tercer grado que tenía un Citroën 13B amarillo Claro, amarillo. y pasaba siempre por casa, entonces me levantaba a la pasada y me llevaba a la escuela en el Citroën amarillo, así que Ana María, me acuerdo. Qué grande. La rana, ¿te acordás? Claro, la rana, exactamente, el coche rana Pero, le decían. Un auto bárbaro, la verdad. Exactamente. Así que bueno, esta es una historia interesante que lamentablemente no ha tenido el final que nos hubiese Que nos gustado. hubiese gustado. O la, Vos o sabés la que continuidad. estoy armando el 13B y en todos los fascículos hay cosas tuyas ahí. Sí, yo participé en esa colección del 13B, escribiendo algunos de los fascículos que acompañan al vehículo. ¿sí? El señor Archi dice que estuviste en cronometrando. Yo trabajé en cronometrando, sí. Es más, yo me dedicaba antes al diseño editorial, así que... Era linda la revista Cronometrando. Bueno, era como un diario grande. Al principio era revista, después pasó al formato tabloide y sí tuve la oportunidad de diseñar los primeros números, Estaba muy buena, mucho estaba tiempo, iba al turismo carretera, fue una etapa divertida de mi vida, así que sí. Sí, no sé si no era, no me acuerdo si era el cronometrando, que los sábados después de la clasificación, creo que no era el cronometrando, te daban, o el domingo a la mañana te daban ya una revistita. Sí. O sea, lo hacían el sábado a la noche. Sí. O sea, te lo daban a la tarde, después de la clasificación y era el resumen de lo que había pasado ahí en el TC. Y el recordado Titicam, que tenía unas salidas tremendas, a un compañero nuestro le puso a ponerle la revistita esa, Sí. el nombre que no me acuerdo, porque salía los sábados a la noche y quedaba tirado el domingo a la mañana. Sí, lo que recuerdo que en un momento fue el órgano oficial de la ACTC, entonces se repartía gratis en los boxes y bueno, Claro, yo esa era, iba sí. y muchas veces le entregaba a los pilotos y al público bueno. que estaba ahí, sí, o a colegas, ¿no? Hay una pregunta acá para vos, Gustavo. Dicen, ¿el Meari lo hizo solo Citroën? Original, sí. Como Meari sí, después IES va a sacar, como bien decía Marcelo, una reedición que se llamó Safari. ¿Sabés que tenía Sí. la rueda de auxilio en el capó, el Safari? El Safari tenía esa modificación. ¿Sabés quién tenía uno? Exactamente. ¿Quién? Ladri. ¿Sí? Pero no sabe cómo estaba, blanco. Y se lo vendió a Jorge Formento, el locutor. Mirá. Pero estaba No. nuevo, Sí. cero. Sí. Aparte, viste como lo hace Ladri, alfombrado, todo impecable. Así que bueno, Todavía hoy es un autito en la costa, un autito que Sí, anda se bien. ven, Vos sabés que se va ven. por la arena y no se encaja. Sí, claro, y aparte el hecho de que tenía la carrocería en plástico reforzado, pedía que lo que te pasa en la arena, ¿no? Que el salitre No, estaba, te ahí está, come- mirá, te come es la- el Me Safari. encantaría tener uno de Hermoso, un autito buenísimo. bárbaro. Sí, para sí. el verano, ¿sabes qué? Sí, todavía es pareciera más un Parecía un Meari con el Meari, capó. pero los últimos creo que llevaron esta modificación Es así. que después aplicó Salari con el Safari. Bueno, quiero agradecer como cada miércoles a la gente de Motor Libros que nos acompaña
Uy, mira con quién Banalmente. está. Con Tim Payne. Con la Ahí figura. está, claro. Escuchame, este figura, ¿eh? Anda por todos Por lados. todos lados está este. Sí, sí, bueno. Yo- Dice Se que afanó te un robó libro. y no lo pagó. no lo pagó, exactamente. No, no, no. Ahí tuvimos Ah, una sí. pequeña. De canje, eso. Una pequeña. Escuchame, qué altercado. peluca ahí, ¿eh? Tenés Sí, ese pelo sí, largo sí. ahí, Bueno, ¿eh? ya hicimos una. Hablando de Un los restyling. 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 Ese restyling hace unos pocos días, ¿no? Así que bueno, agradezco, como les decía, Motorlibros. Los invito a consultar el catálogo Fierrero muy completo, motorlibros.com. Gracias, Gustavo. Gracias a Hasta el ustedes. miércoles que viene. Hasta el miércoles.